Hola a todos, espero que estén muy bien. Un abrazo para todos los que están ahí conectados, Dios les bendiga. Y vamos, bueno, voy a estudiar la palabra. Me alegra como todos los jueves estar aquí conectado con ustedes para estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, yo quiero darte gracias por este tiempo, porque siempre es un privilegio y un gozo poder compartir la palabra de Dios. Yo quiero pedirte que seas tú hablando, que tú hoy calles toda sabiduría humana, que solamente venga, eh, que solamente sea la palabra tuya predicada, precioso Dios. Gracias te damos en esta noche, habla cada uno de nosotros, enséñanos y que no solamente sea oída, sino guardada en el corazón y practicada, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Entonces, el título del mensaje de hoy es ¿Cómo manejar los pensamientos? Vamos a ir a Romanos capítulo 12, verso 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo muchas veces lo leemos y lo pasamos muy rápidamente, pero si nos detenemos a entender lo que está diciendo ahí, es muy profundo. Y lo que está diciendo ahí es que si yo no renuevo mi mente, no seré transformado. Porque dice transformados. ¿Y cómo nos transformamos? ¿Cómo transformo mi vida? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de la renovación de nuestra mente, de nuestra forma de pensar. Una mente no renovada es una vida no transformada. Es una vida que no puede entender la voluntad de Dios, porque dice que cuando yo renuevo mi mente, ¿para qué la puedo comprobar? ¿Para qué la puedo renovar? Para que pueda comprender o comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es que renovar nuestros pensamientos es algo en lo que poco pensamos. Una mente no renovada es una mente que piensa como el mundo. Por eso dice, no os conforméis a este siglo. Dice la primera parte del versículo, no os conforméis a este siglo. En otras versiones dice, no se amolden o adapten a este mundo. No vivan según el modelo de este mundo. En la traducción en lenguaje actual dice, no piensen ni actúen como la gente del mundo. Y lo que me impresiona es que aquí está hablándole a cristianos, a hijos de Dios, porque la carta es dirigida a la iglesia que está en Roma. Y dice ahí hermanos. Dice que tenemos que no amoldarnos, no conformarnos o adaptarnos a este mundo. O sea, si yo no transformo mi mente, si yo no renuevo mi mente como cristiano, entonces voy a pensar como la gente del mundo y voy a actuar como la gente del mundo lo hace. Entonces, ¿qué es renovar? Renovar significa retocar algo que una vez fue nuevo. Es limpiar y transformar. ¿Por qué? Pues nuestra mente, cuando recibimos a Cristo, fue una mente nueva, recibimos una nueva mente, recibimos la mente de Cristo, ya que cuando la palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Nuestra forma de pensar fue nueva, nuestra mente fue nueva. Entonces, ¿por qué entonces tenemos que renovarla? Porque con el transcurrir del tiempo, como vivimos en este mundo, esta mente se puede ensuciar.
esta mente se puede deteriorar y llenarse de conceptos, ideas equivocadas. Les voy a dar un ejemplo. Es como si tú tuvieras una casa en el campo y la dejaras abandonada, no volvieras allá. La vegetación podría llegar a consumir esa casa, no a consumir, sino esa casa se llenaría de vegetación y empezaría a deteriorarse. Así pasa con nuestra mente. Si no la estamos continuamente limpiando y llenando de la palabra de Dios. Si no lo hacemos así, entonces nuestra mente empezará a pensar y a moldarse, a adaptarse a este mundo, a la forma de pensar del sistema de este mundo. Si yo renuevo mi mente con la palabra de Dios, si mi mente es transformada con la palabra de Dios, entonces podré comprobar, podré entender la voluntad de Dios para mi vida. Todos luchamos con malos pensamientos, pensamientos que vienen del enemigo, que vienen del mundo o que vienen de nuestra carne. Todos, yo incluido ahí, luchamos con malos pensamientos. Muchas personas las vemos muy espirituales, muy santas, pero tal vez puedan tener malos pensamientos, porque es algo que solamente conoce Dios. Yo puedo tener una apariencia de santidad, pero tú no conoces mis pensamientos. Yo no conozco tus pensamientos. Así que aquí hay una verdadera batalla. Aquí es un campo donde luchamos entre pensar lo correcto y los malos pensamientos. Y muchas veces luchamos porque queremos que esos pensamientos se vayan, pero parece que quisieran quedarse ahí. Tal vez se van por un tiempo, pero regresan pronto. Llegan a nuestra mente muy rápidamente. Parece que se quedaran ahí, se anidaran ahí en nuestra mente. Y a todos nos pasa eso. No queremos pensar las cosas incorrectas, no queremos pensar cosas malas. Pero esta es la lucha en que no podemos sacar esa imagen o esos pensamientos equivocados, pensamientos de venganza, pensamientos lujuriosos, pensamientos de ira, pensamientos de amargura, de crítica, de enfermedad. Quisiéramos sacarlos de nuestra mente, pero parece difícil que se vayan de ahí. Pero hoy aprenderemos a eso, a manejar nuestros pensamientos. Lo primero que debemos entender es que los pensamientos malos siempre van a venir, siempre van a llegar, ya sean de tu carne o que el enemigo envíe malos pensamientos a tu mente, pero siempre van a venir malos pensamientos. Por más que tú busques de Dios, por más que te llenes de Dios, un pensamiento llega. Es inevitable que lleguen los malos pensamientos. Pero hay una frase de Martín Lutero que me gusta mucho. Martín Lutero dijo: no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí que hagan nido en ella. Qué hermoso. O sea, no podemos evitar que lleguen malos pensamientos, pero lo que sí podemos evitar es que esos pensamientos hagan nido en nuestra mente. Yo luché mucho tiempo porque llegaban malos pensamientos. Pensamientos horribles llegaban a mi mente, pensamientos de todo tipo llegaban a mi mente y yo me sentía mal porque no podía sacarlos de ahí. Yo me sentía que era una persona mala, sentía que no le estaba agradando a Dios porque no podía quitar esos pensamientos de mi mente y eso me frustraba. Y yo sé que eso le pasa a muchas personas que no saben cómo sacar esos malos pensamientos de su mente y esos pensamientos te hacen sentir mal. Pero hoy quiero que aprendamos a diferenciar dos cosas. Lo primero
es que una cosa es un pensamiento que llega y otra cosa es tu forma de pensar o lo que crees. Y voy a poner un ejemplo. Llega un mal pensamiento a ti, un pensamiento de venganza. Estás imaginando o llega una imagen a tu mente de una persona que te ha hecho mal a ti, una persona que te ha ofendido, y estás imaginando que algo malo le sucede a esa persona. El pensamiento llegó, no lo puedes evitar. Lo malo está en qué es lo que tú crees de ese pensamiento. ¿Crees que lo que estás imaginando, lo que estás pensando, es correcto o es incorrecto? Si crees que ese pensamiento es correcto, ahí está el pecado. Si lo que sientes, si ese pensamiento te hace sentir bien, si llega esa imagen, cuando piensas en esa persona que le está pasando algo malo y te sientes bien con ese pensamiento, entonces ahí estás pecando. Eso es lo malo. Lo mismo pasa con un pensamiento lujurioso. Llega a ti un pensamiento pecaminoso de lujuria y es inevitable que llegue una imagen sexual o de inmoral a tu mente y no lo puedes evitar, pero lo malo está en qué crees tú. ¿Crees que ese pensamiento es bueno o es malo? ¿O qué sientes con ese pensamiento? Si te agrada, si te hace sentir bien ese pensamiento, entonces ahí sí estás pecando. Si empiezas a maquinar más y más, y empiezas a ahondar más, dejas que ese pensamiento maquine más, entonces ahí está el pecado. Porque cuando llega el pensamiento, lo que tenemos que hacer es empezar a desecharlo. Y ya más adelante vamos a aprender cómo hacerlo. Entonces, lo malo no está en el pensamiento, sino en lo que tú crees o lo que sientes con respecto al pensamiento que llega a tu mente. O sea, un mal pensamiento en sí mismo no es pecaminoso. O sea, llega a tu mente y no porque llegó a tu mente estás pecando. Se convierte en pecado cuando crees que ese pensamiento es correcto o cuando te sientes bien con respecto a lo que estás pensando. Otra cosa que he aprendido acerca de los pensamientos es que los pensamientos también afectan nuestro estado de ánimo. Los pensamientos llegan tanto que a afectar nuestra salud mental, emocional y física. Si tú piensas mucho en un problema, en los problemas del futuro, te vas a llenar de ansiedad y eso te va a enfermar. Yo viví eso. Yo viví un tiempo donde en el trabajo en el que estaba me preocupaba tanto por las cosas que tenía que hacer, me estresaba tanto que eso afectó no solamente mi paz, mi tranquilidad, sino que afectó mi salud, pues tuve un ataque de gastritis a causa del estrés. Entonces, pensar y pensar mucho en las cosas malas que van a suceder, en las consecuencias negativas, entonces va a traer ansiedad, tristeza, preocupación, angustia, depresión. Y eso no solamente afecta tus emociones, sino también puede afectar tu salud. Les voy a poner un ejemplo, y es que es como si el jefe le dijera al empleado, le dice el viernes en la tarde, te necesito el lunes, a primera hora en mi oficina. Y el jefe se va. Y empieza desde ese momento el empleado a pensar, no, están haciendo recorte de personal, me van a echar y si me echan, entonces cómo voy a pagar las cosas en mi casa, el arriendo, el colegio de los niños. Y empiezas a armarte una película que aún no existe y empiezas a llenarte de ansiedad. Pero también puede suceder que dice, no, de pronto me va a dar un aumento, me vas a dar un ascenso, me va a dar una buena noticia. Y eso va a cambiar tu estado de ánimo. Por eso lo que pensamos va a afectar
nuestras emociones y también nuestra salud física. Por eso siempre hay que pensar lo mejor, hay que pensar lo correcto. Y entonces vamos ahora a entrar en materia y entonces aprender cómo manejar nuestros pensamientos. Los puntos que voy a dar aquí es algo que yo utilizo, que me funciona. Tal vez puedan haber otras formas, tal vez puedan haber otros consejos, pero estos consejos que ahora te voy a dar, estos puntos, es algo que a mí me ha funcionado, a mí me sirve, me sigue funcionando porque aún siempre lucho con malos pensamientos. Entonces, el primero es llena tu corazón de Dios. Llena tu corazón de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 15. Verso 19. Mateo 15, 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Lo repetiré, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo eso nace del corazón. Todos esos malos pensamientos de venganza, de lujuria, de robo, de venganza, todo esto que dice acá, de adulterios, todo eso sale del corazón. Esos pensamientos salen del corazón. Por eso el primer punto es llena tu corazón de Dios. Porque el corazón es el lugar, por decirlo así, donde habita el alma. Ya sabemos que el alma es pensamientos. El alma se compone de 3 partes que son pensamientos, las emociones o lo que sentimos y la voluntad o nuestras acciones. Ese es el alma. Y el alma, esas 3 componentes del alma están dentro del corazón. Están dentro del corazón. Entonces, dependiendo de lo que yo llene mi corazón, así también van a ser mis pensamientos, porque ahí se originan. Nuestro corazón es como un recipiente. Si tú llenas tu corazón de Dios, vas a tener pensamientos correctos, pensamientos sanos, pensamientos santos. Pero si tú llenas tu corazón del mundo, llenas tu corazón de la carne, entonces eso es lo que tú vas a pensar. Por eso, la palabra de Dios dice que nosotros somos tentados de nuestros propios malos deseos. Así que entre más llenemos nuestro corazón de Dios, mejores pensamientos tendremos. Si llenas tu corazón de basura, entonces tendrás pensamientos sucios. Porque mi corazón yo lo lleno con lo que veo, con lo que digo y con lo que oigo. Mi corazón lo lleno, repito, con lo que veo, con lo que digo y con lo que escucho. Si, por ejemplo, yo veo películas de terror, ¿qué pensamientos van a llegar a mí? Voy a pensar que me van a asustar, voy a pensar que se me va a aparecer un demonio, un espíritu. Si veo películas inmorales, entonces ¿en qué voy a pensar? Voy a tener pensamientos sucios en mi mente. Si yo, por ejemplo, veo todo el tiempo en las redes sociales cosas sobre el coronavirus, que lo que está pasando en el mundo, entonces ¿qué voy a llenarme? De temor. Mis pensamientos van a ser de temor. Y voy a pensar que me voy a contagiar. Si tengo conversaciones inadecuadas con compañeros del trabajo, con compañeros del estudio, si tengo malas conversaciones con otras personas, voy a pensar de forma incorrecta, voy a pensar de lo que hablé. Pero si yo lleno mi vida, mi corazón, con oración, con prédicas, con palabra de Dios, con alabanzas, entonces
eso va a hacer que yo tenga mejores pensamientos, porque voy a estar llenándome de Dios. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que tú hablas es lo que hay en tu corazón y lo que piensas. Entonces, si tu vida, si tu corazón lo llenas de Dios, de la palabra de Dios, entonces vas a tener pensamientos sanos, vas a tener pensamientos puros. No quiere decir que no vas a tener malos pensamientos. No, no quiere decir eso. Quiere decir que más tiempo vas a pensar cosas correctas. Tienes que llenarte de la palabra de Dios. De hecho, este punto es importante para los siguientes dos. Si tú llenas tu vida de la palabra de Dios, vas a tener pensamientos como los de Dios. Por eso es importante no solamente leer la Biblia, sino memorizarla, memorizar versículos bíblicos. Entonces, el segundo punto es, cuando llegue un mal pensamiento a tu mente, cámbialo por uno bueno. Cuando llegue un mal pensamiento a tu mente, cámbialo por uno bueno. Es lo que hago. Cuando llega un mal pensamiento a mi mente, de inmediato empiezo a pensar en cosas buenas. ¿Cómo así? Muchas veces las personas dicen, deje de pensar en eso. O ya no piense en ese problema, ya no piense en esa persona, ya no piense en esa enfermedad. Pero cuando te dicen eso, más piensas en lo que te dicen que no pienses más. Surge el efecto contrario. Entonces no es que tú dejes de pensar en lo malo, no es que digas, ya, no voy a pensar más en eso, no digas, tú vas a decir de pronto, no voy a pensar esto malo, pero no puedes dejar de pensarlo, porque el pensamiento está ahí. Lo que tienes que hacer es reemplazarlo por uno bueno. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, cuando llegue ese mal pensamiento, entonces, ¿qué dice? La palabra, piensa en todo lo bueno, en todo lo que es justo, en todo lo que es digno de alabanza. Entonces, lo que tienes que hacer es pensar en cosas correctas, en cosas buenas, como lo dice aquí en la palabra. Piensa en algún versículo bíblico, empieza a meditar en un versículo que hayas aprendido, empieza a pensar que las cosas van a mejorar. Si viene un pensamiento de enfermedad, piensa, no, Dios está conmigo, por las llagas de Cristo soy sano. Empieza a meditar en versículos, empieza a pensar en las cosas, que las cosas van a mejorar. Si estás en problemas, piensa en que Dios está contigo, de que Dios tiene una solución, de que Dios está en cada prueba contigo. Si llega un pensamiento de venganza, de amargura, inmoral, entonces empieza a pensar en un versículo de la palabra de Dios, en una canción, en una alabanza. Piensa en la letra de una canción, empieza a cambiar tu forma de pensar. Cambia los pensamientos malos por buenos. Eso me ha servido a mí, eso es lo que yo he hecho cuando llegan pensamientos que no quiero que estén en mi mente. Rápidamente, inmediatamente, pienso en un versículo, empiezo a cantar una canción, empiezo a pensar lo correcto. Lo tercero que hago cuando llega un mal pensamiento es que oro la palabra de Dios. Por eso les digo que es importante memorizar versículos. Ora la palabra de Dios, órala, confiesa la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 10:5, 2 de Corintios 10:5, que llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces cuando llegue ese mal pensamiento, di eso, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. O como lo dice en la versión Dios habla hoy, todo pensamiento lo someto a Cristo para que le obedezca a Él. Empieza a orar y decirle, Dios, Jesús, yo te entrego todo pensamiento para que se someta a ti.
Te entrego este mal pensamiento para que se someta a ti. Entrega a Jesús tu mente, tus pensamientos, y Él empezará a orar. Empieza a confesar la palabra que está en 1 Corintios 2:10, que dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Empieza a decir: yo tengo la mente de Cristo, yo tengo la mente de Cristo. Porque Dios ha renovado mi mente con su palabra. Empieza a memorizar y a confesar la palabra de Dios. Tan pronto llegue, eso es lo que yo hago. Llega a mí un mal pensamiento, rápido empiezo a pensar en un versículo y a confesarlo, a hablarlo, empiezo a orar, entregándoselo a Cristo, empiezo a orar. Porque cuando empiezo a orar, empieza el Espíritu Santo a obrar en mí. Porque cuando llega un mal pensamiento, es un pensamiento de la carne. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Orar. Empiezo a orar. Empiezo a orar para que el Espíritu Santo empiece a santificar mis pensamientos. Por eso tenemos que llenar nuestra mente, nuestra vida de versículos, de la palabra de Dios. Memoriza la palabra de Dios. Ese es un consejo muy práctico que necesitamos aplicar en nuestra vida. Y otra cosa que tenemos que aprender, o que yo aprendí a aplicar en mi vida, porque como les decía antes, yo me sentía muy mal, me sentía que era un pecador, me sentía que yo todo el tiempo le estaba fallando a Dios porque no sabía cómo controlar en ese tiempo los pensamientos. Pero algo que aprendí y que me fortaleció es que tengo que creer lo que la palabra de Dios dice, creerlo, no solamente confesarla, no solamente leerla o aprenderla, sino creerla, creer lo que estoy diciendo, creer lo que estoy orando, creer lo que está aquí. Porque yo me sentía condenado y juzgado por esos malos pensamientos. Entonces yo me sentía mal conmigo mismo y con Dios. Y eso venía del enemigo, porque el enemigo es el que condena, el que juzga. Pero la palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y también dice la palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación. Entonces yo creí ese versículo y dije: yo no me voy a dejar condenar porque yo estoy en Cristo. Y empecé a confesar y a creer versículos como soy amado por Dios, soy la luz del mundo, soy ciudadano del cielo, ya no soy esclavo del pecado, porque yo pensaba que yo era esclavo del pecado, pero no, la Biblia dice en Romanos 8 que yo ya no soy esclavo del pecado, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Empezaba a confesarlo y a creerlo con todo mi corazón, que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. También empecé a creer que si confesaba mis pecados, Dios es fiel y justo para perdonarme de toda maldad. Y empecé a creerlo, no solamente a aprenderlo, no solamente a confesarlo, sino a creerlo con todo mi corazón. Por eso, esto es importante para renovar nuestra mente. ¿Y cómo renovamos nuestra mente? La palabra de Dios. La palabra de Dios hace ese proceso de santificación. Por eso yo creo que el punto más importante es el primero: llena tu vida y tu corazón de Dios, de la palabra, de la oración, de alabanza. Hay un versículo, ya para terminar, en Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. Dice, los que en la nueva versión internacional dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Es decir, si yo lleno mi vida de la carne, si yo lleno mi vida de basura, de la basura de este mundo, entonces mis pensamientos van a estar en el mundo y en las cosas de la carne. En cambio, dice acá, los que viven conforme al Espíritu fijan su mente en los deseos del Espíritu. Cuando yo me lleno de Dios, cuando yo me lleno de la palabra de Dios, cuando tengo una relación con el Espíritu Santo, entonces mi mente está maquinando en los deseos de Dios, en las cosas del reino. Dice el versículo 6, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu
es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Claro, ¿por qué? Porque tienen su mente en las cosas del mundo. Yo quiero hacer un énfasis en algo, que es el punto en el que yo estaba hablando de con qué llenamos nuestro corazón. Muchas personas le dan poca importancia a lo que ven. Y el Señor me ha llamado mucho me ha inquietado mucho a poner mucho cuidado con lo que veo y con lo que escucho. Muchas personas le dan poca importancia a las cosas que ven en televisión, a las películas que ven, a las series que ven, pero todo eso alimenta tu carne. No digo que no podamos ver series, películas, ver cosas que nos puedan entretener, pero fíjate bien que lo que estés viendo y lo que estés escuchando no contamine tu espíritu, no contamine tu corazón. Entonces lo mejor es ver cosas, escuchar cosas que edifiquen y llenen nuestra vida espiritual, para tener una mentalidad conforme a la mentalidad de Dios. Porque cuando yo renuevo mi mente y tengo mi mente alineada con la palabra de Dios, entonces podré comprobar, como leímos al principio en Romanos 12:2, podré comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres una transformación en tu vida? ¿Quieres una transformación en tu corazón, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar? Llena tu vida de Dios. Llena tu vida de la palabra de Dios. Porque es importante lo que pensamos. Acá hay una batalla, pero esta batalla en nuestra mente la ganamos llevando una vida en el Espíritu, llevando una vida llena de Dios. En que tú tengas todos los días tu tiempo con Dios, tu relación con Dios, tu devocional, tu lectura de la palabra, tu tiempo de oración, para que tú puedas renovar tu mente. Entonces, iglesia, este era el mensaje que hoy tenía para ustedes, un mensaje muy sencillo, muy práctico, basado en la palabra de Dios, y espero que lo apliques cuando lleguen esos malos pensamientos a tu vida. Entonces oremos y dejamos este tiempo en las manos de Dios. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Yo te pido, Dios, que hoy tú transformes nuestra mente con tu palabra, que nuestra mente sea renovada. Limpia nuestra mente. Confesamos que hemos tenido malos pensamientos, que hemos dejado que los pensamientos se aniden en nuestra mente. Te pedimos perdón para que seas tú limpiando nuestros corazones y nuestros pensamientos, Señor. Porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Confiesa ahora ahí todos esos malos pensamientos que has tenido. Confiésalos. Y que sea Dios hoy limpiando tu corazón y limpiando tu mente. Señor, llena también nuestras vidas, nuestros pensamientos de tu palabra. Ayúdanos a memorizar la palabra, enséñanos tu palabra para que nuestra vida sea transformada, nuestra mente sea renovada y podamos comprobar tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Gracias por este tiempo te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos dentro de 8 días, si Dios lo permite. Bendiciones.